Bueno, buen accidentado día, no mentira. Buen día para todos, para todas. Bienvenidos a esta actividad sobre accesibilidad electoral, un tema muy importante, fundamental para todos, quienes creemos en la democracia y en la política como una herramienta de cambio, y en la participación política como derecho. La Federación Argentina de Instituciones de Ciegos está comprometida con este tema y por eso pensamos en organizar esta actividad poniendo entre muchas comillas, ¿no? La cuestión ligada a la accesibilidad electoral. Este video que estamos, perdón, esta reunión que estamos teniendo en este momento se está grabando y la vamos a poner disponible para ustedes próximamente en todos nuestros canales de difusión, entre ellos el canal de YouTube de la Federación, así que recomendamos que la puedan seguir. Y le voy a dar la palabra, antes de seguir hablando yo y adentrarme en este tema, a quien es nuestro secretario de Legislación y Derechos Humanos, José Luis Núñez. Gracias, Sole. Bienvenidas, bienvenidos, muy buen día. Eh, sí, como decía Sole, hace un tiempo veníamos charlando sobre esta cuestión de la accesibilidad electoral, más teniendo muy cerquita esta nueva elección legislativa nacional el 26 de octubre, con este dispositivo también de la boleta única y pensamos bueno, que es un derecho la cuestión de la accesibilidad, pero no hemos encontrado espacios en los cuales pudiéramos plantear, ¿no? O sí la tuvimos, pero no recibimos la respuesta que hubiéramos deseado tener. Esta cuestión de que no es lo mismo la accesibilidad electoral que el voto asistido. Lamentablemente está esa confusión y los organismos del Estado, la Junta Electoral dice, no, sí, está garantizado el voto para las personas con discapacidad visual porque está la asistencia. Y por el otro lado también hemos tenido la información de distintas experiencias muy ricas, muy valiosas en distintos territorios de nuestra querida patria y también queríamos recuperar esas experiencias. Por eso nos dimos a la tarea de convocar a nuestras afiliadas, a los referentes en territorios, para poder charlar esta cuestión de la accesibilidad electoral. Así que vamos a compartir experiencias, opiniones e intercambios también sobre esta cuestión. Muchas gracias, Sole. A vos, José. Muy bien. Contarles, antes que nada, esta actividad la habíamos difundido como para transmitirla en vivo en nuestro canal de YouTube. Es lo que no estamos pudiendo hacer, por eso les garantizamos que vamos a estar subiéndola próximamente. Lamentamos que no puedan participar en tiempo real, esperamos que se puedan sumar prontito a nosotros en Zoom. Y les cuento también que esta actividad la pensamos porque, como decía José, hay muchísima confusión entre accesibilidad electoral y como si la accesibilidad electoral estuviera suficientemente cumplida y garantizada con el voto asistido, como si fuera suficiente. ¿Esto qué hace? Vulnera nuestro derecho a la participación política, que es un derecho que figura en el artículo 29 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, pero lo dice mejor que yo la red de comunicadores con discapacidad visual, los compañeros de la red de comunicadores con discapacidad visual. En esta actividad de hoy ustedes nos van a escuchar hablar mucho de nuestras afiliadas. De hecho, las experiencias que tenemos para contarles son de nuestras afiliadas, afiliadas a FAICA, y las queremos poner en valor. Por eso les hablo de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, que es una organización afiliada a FAICA, que ha realizado unos videos muy interesantes que nos van a ayudar a ir llevando el tema sobre accesibilidad electoral. Vamos a compartir el primero de ellos, lo voy a ir pasando. ¿Sí? Y vamos a poder eh, dar cuenta de qué eh, se trata la accesibilidad electoral, porque por ahí no todos entendemos lo mismo. Campaña Voces Ciudadanas. Participación democrática de las personas con discapacidad.
Como ciudadana o ciudadano con discapacidad, tenés derecho a la participación política. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 29, establece que los estados deben garantizar tus derechos políticos y las condiciones adecuadas para que puedas ejercerlos. También aseguran Que podés votar y ser elegido. que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales deben ser accesibles. Que podés votar en secreto y presentarte como candidata o candidato en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública de gobierno. Que podés elegir una persona para que te asista en el voto, participar en organizaciones no gubernamentales y en los asuntos públicos de tu país. Que consolidar y participar de una organización que te represente a nivel nacional e internacional también es un derecho. La construcción de una sociedad verdaderamente democrática solo es posible en el momento en que te reconocen y respetan en condiciones de igualdad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Muy bien, de esto se trata el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un artículo en el que, por supuesto, coincidimos absolutamente en este caso y tal y como le da título a esta actividad, nosotros pensamos más bien en el desafío y una deuda histórica que tiene con nosotros la democracia y en todo caso nuestra dirigencia política respecto de garantizarnos accesibilidad al momento de votar. Esto hace a la plena participación de las personas con discapacidad en general y con discapacidad visual en particular, porque encontramos barreras específicas al momento de votar. Y más que nunca ahora, que en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre no vamos a contar, y así lo decimos contundentemente, no vamos a contar con accesibilidad al momento de votar. ¿Por qué? Porque vamos a votar con boleta única y no se han pensado medidas de accesibilidad más allá del voto asistido. Eh, Está bueno en este sentido también que sepamos que los estados que adhieren a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tienen la obligación de cumplir con estas cuestiones de las que vamos hablando. No es que es optativo, si puedo, si no puedo, etcétera, como una cuestión, voy viendo cómo me sale, aprender sobre la marcha, algo por el estilo. Eso en todo caso, ese es el rol que vamos cumpliendo en todo caso las organizaciones sociales al momento de demandar accesibilidad electoral, lo hacemos desde un lugar en el que, bueno, vamos procurándonos y proponiendo la accesibilidad electoral que no tenemos. Nos hemos dado distintas formas de hacerlo y sobre eso vamos a hablar próximamente. Pero antes, les voy a compartir otro video de los de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual que tiene que ver con el derecho a conocer cómo se vota, cómo se vota en Argentina, cómo se trata, cómo se lleva adelante, el procedimiento de votaciones, que es algo que no siempre, nosotros quienes estamos acá probablemente esa información la tengamos, pero no a todas las personas con discapacidad en general y con discapacidad visual en particular les es fácil tener esta información sobre cómo se vota y sobre todo la cuestión ligada a la responsabilidad ciudadana y a la obligatoriedad. Así que se los comparto y ya seguimos charlando. No se escucha, amiga. Ah, pará. Gracias, perdón. Yo repensé que se estaba escuchando. Vamos de nuevo. Espérate. Ahí va. Ahora quizá debería. A ver, vamos de nuevo. Campaña Voces Ciudadanas. Participación democrática de las personas con discapacidad. Como ciudadana o ciudadano con discapacidad, tenés derecho a conocer las características del voto en nuestro país. La Cámara Nacional Electoral establece mediante la normativa que en Argentina el voto es un derecho y una obligación para cualquier ciudadano que se encuentre inscripto en el padrón electoral.
Esto significa que si sos elector argentino nativo o por opción y tenés 16 años o más, contás con el derecho y el deber cívico de votar, que podés votar independientemente de tu sexo, raza, religión, discapacidad o cualquier característica personal, que tu voto tiene el mismo valor que el de cualquier ciudadano y no te pueden obligar a revelarlo, que estás exento de ir a votar solo si sos menor de 18 años o mayor de 70, estás a más de 500 kilómetros por una razón justificable, sos personal público o privado esencial, juez o auxiliar del mismo que esté afectando a los comicios, siempre que presentes la justificación cuando corresponda, que podés votar con la versión del documento que figura en el padrón o con una versión más nueva, pero nunca con una anterior. La construcción de una sociedad verdaderamente democrática y con pluralidad de voces solo es posible en el momento en que te reconocen y respetan en condiciones de igualdad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Bueno, esta explicación clarísima, ¿no? Que nos deja la red de comunicadores con discapacidad visual, sumamente importante porque viene a desmitificar muchísimas cuestiones ligadas a si tenemos obligación, si no tenemos obligación, si estamos exentos de... hay una particularidad, es cierto que no... que la obligación la tenemos como cualquier ciudadano o ciudadana, también es cierto que si no vamos, en este momento no hay sanciones para las personas con discapacidad. Eso en todo caso pone, nos lleva a cuestionarnos cómo puede ser que las personas con discapacidad no tengamos la misma obligación, la misma responsabilidad. Es decir, eh, genera un disvalor respecto del voto de las personas con discapacidad y probablemente desaliente la participación, porque si vos decís da lo mismo que vayas o que no vayas, y además genera desigualdad en términos de decir, si al resto de la población se lo exigís, ¿por qué no se lo habrías de exigir a las personas con discapacidad? ¿Por qué no? Porque se considera que, bueno, etcétera, capacitismo alert. Vamos a pasar ahora a compartirles, espere, porque todo esto que les venimos diciendo en todo caso son cuestiones contextuales, pero en las provincias se han podido presentar buenas prácticas, buenas experiencias respecto de la accesibilidad electoral en elecciones provinciales o muchas veces en elecciones locales, ¿no? Es algo que después se consolida y queda para elecciones locales. Así que vamos a escuchar, tenemos presentes con nosotros a compañeros de la Tifloteca Santa Fe, está Marcelo Escalas por la Tifloteca Santa Fe y están Laura Cardoso por Cenovi de Chaco. Ambos tienen para contarnos experiencias de accesibilidad electoral y sobre todo de participación directa de organizaciones y de referentes activistas con discapacidad visual en materia de accesibilidad electoral. Si te parece, Lau, ahí yo propongo un modo de exposición libre, ¿sí? Como ustedes lo quieran contar. ¿Cómo ha sido la experiencia de Cenovi en materia de accesibilidad electoral? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, para el que no me conoce, soy Laura Cardoso, vicepresidente del Centro de No Videntes del Chaco, mujer ciega. Bueno, esta institución ya lleva 50 años de trabajo para garantizar la independencia, la accesibilidad a las personas con discapacidad visual de todo el Chaco. Contamos con filiales en el interior, lo cual nos permite llegar hasta lugares inaccesibles, como por ejemplo el impenetrable chaqueño, que algunos habrán escuchado. Y bueno, también sostenemos nuestra editora braille, Roberto Emilio Tullié, hace 26 años, que es la encargada de accesibilizar material para las organizaciones, instituciones escolares, asesorar a todos los que necesiten sobre este tema, digamos. Entonces, nosotros, nuestra experiencia electoral fue muy positiva hace muchos años que la editora se encarga de hacer el voto accesible, lo llamamos, que constaba de carpetas accesibles donde teníamos plantillas que íbamos tocando etiquetas en braille, en macrotipo y también se hacían en QR, porque como sabemos hay mucha gente que queda ciega hace poco tiempo o si no somos vagos y no nos aprendemos mucho el braille.
Entonces tenemos otras opciones, como es el macrotipo para disminución visual y también el lector de QR, cuando se permite entrar con el dispositivo. Todo esto venía funcionando perfecto acá en la provincia. Se trabajó mucho con el Tribunal Electoral, pero ahora, como ya se mencionó antes, eh, directamente nos borraron, por decirlo de alguna manera, como que no existimos, como que hicieron la boleta única de papel, pero no nos tuvieron en cuenta porque lo único que nos ofrecen es un acompañante o que el presidente de mesa se entere de todo lo que hacemos y que nos acompañe. Entonces, esto obviamente que nos retrocedió, y yo digo que no es ni siquiera retroceder en el tiempo, sino que directamente como que no existimos, no se tomó en cuenta por nada a nosotros. Entonces, lo que se le ocurrió a nuestro presidente, el Cenobi, que también es el director de la editora Braille, Sergio Tullier, él diseñó unas plantillas que van colocadas sobre la BUP, y entonces está en macrotipo, en braille, para que podamos nosotros, la alineamos a la derecha y en la parte inferior de la boleta y tenemos todas las listas de izquierda a derecha en braille macrotipo y también en QR. Y después tenemos los espacios para que nosotros marquemos, porque también te explican que si marcas mal no se anula el voto y todo. Entonces es una manera de la que no nos podemos equivocar. Está buenísimo. Se hicieron las presentaciones porque esto obviamente lo tienen que autorizar y todo, toda la burocracia. Se hicieron las presentaciones y bueno, estamos a la espera porque el juzgado federal nos tiene que dar el ok. Son 3 jueces que se tienen que poner de acuerdo, tienen que aceptar esto. Lo que nosotros hicimos en nuestra presentación es dejar en claro que Cenobi, la gente voluntaria de Cenobi, los socios, nos vamos a hacer cargo de todos los gastos de diseño, de producción, de materiales y de distribución. Entonces, a ellos solo le queda aceptar, tener la buena voluntad de aceptar que, como decíamos antes, es un derecho tener la accesibilidad. Y bueno, estamos esperando la respuesta para ver si lo podemos utilizar ahora en las próximas elecciones. Y si no, bueno, veremos qué pasa. Lau, te pregunto, ¿hubo un tiempo de respuesta razonable? Les dije, porque digo, no falta tanto tampoco, y eso condiciona las posibilidades que tengan de llegar a diseñar lo que haga falta diseñar, y sobre todo de generar disponibilidad, ¿no? Que el recurso esté no solo en Resistencia, suponiendo, sino, bueno, en todas las localidades donde se necesite. Claro, no, nosotros nos dirigimos al Tribunal Electoral y nos dijeron que solamente esto dependía de Nación, así que por eso se elevó al Juzgado Federal. Pero nosotros ya estamos, ya tenemos el diseño de las plantitas, está todo listo, o sea, necesitamos que cuanto antes nos den el ok, pero todavía no hay ninguna novedad. Igualmente, las filiales van a contar con un modelo para ir practicando, entonces nos adelantamos. Bien, 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 bien. Bueno, buenísimo. Esto también, ¿no? Digo, hablar, poder dar cuenta de cómo la burocracia muchas veces nos complica, a veces las cuestiones jurisdiccionales de las distintas provincias y demás es una ventaja porque se logran eh, cuestiones de accesibilidad electoral a nivel provincial que después a nivel nacional no se pueden unificar, no se pueden sistematizar, pero bueno, también tiene este desafío de que se autorice, no se autorice, cuándo se nos da respuesta, eh, para garantizar que un derecho como es el derecho de participar de elecciones, como cualquier otra persona, contando con las mismas posibilidades de elegir, de saber qué elegimos y de votar con autonomía, sin que se vea vulnerada nuestra privacidad, sin que se vea vulnerado el secreto del voto. Bueno, se toman su tiempo, ¿no? Para responder y esos tiempos pueden ser complejos para dar cumplimiento al derecho a la participación política plena. No sé, Lau, si Fíjate vos... que nosotros, por ejemplo, estábamos acostumbrados ya a usar nuestras etiquetas en braille, macrotipo, era todo, era lindo ir a votar porque te sentías realmente independiente, te sentías que
que tu privacidad estaba cuidada, pero ahora totalmente retrocedimos, volvimos atrás y lo único que nos pueden ofrecer, que también el IPRO dice acá, el Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con Ujú. Discapacidades del Chaco, lo único que pudo conseguir es una cabina móvil, le llaman, que sería como antes se llevaba la urna a la puerta de la institución donde nos tocaba votar. Esto es para todas las discapacidades. Te llevan la cabina móvil, pero de igual manera es como un biombo donde personas, por ejemplo, si tienen algún problema de movilidad, ya no tienen la misma altura, eh, es un lugar para una sola persona, o sea que si va una persona ciega y tiene que estar con un acompañante, ya va a ser, o sea, la privacidad no existe, no está contemplada. Así que eso es lo que se pudo lograr ahora hasta que, bueno, si Dios quiere nos aprueben. Yo confío en que nos van a aprobar porque ni siquiera les va a traer un gasto. Por ahí, quién sabe, en un futuro lo podamos usar en más lugares y está buenísima la idea de Sergio, porque Claro. él, bueno, no sé si lo conocen, es el hijo de Roberto Tulé, una persona ciega que fue presidente de FAICA, que luchó mucho por nuestros derechos, y él me decía, yo me acuerdo antes de todo esto que mi papá iba y todo, se hacía mucho, mucho lío porque no había accesibilidad, y una vez que lo logramos, volvemos para atrás. Entonces ese es el problema, y la burocracia obviamente. Sí, la verdad que inentendible. Inentendible Sí, que habiendo sorteado ese desafío, cosa nada fácil, y aparte por iniciativa de una claro. organización social. Sí, José. Ujú. Sí, no, lo que Claro. quería decir simplemente que es maravilloso como Laura describía la autonomía que se puede alcanzar con este sistema. Y siempre está como la cuestión del desconocimiento. Bueno, pero quizás el gobierno al desconocer, pero acá se le brinda todo el conocimiento, ¿no? Toda la información, ellos asumen además todos los gastos, entonces es imposible que digan que no a una propuesta de una organización civil, ¿no? Que plantea cómo resolverlo y que realmente cuando la escuchaba a Laura, brinda la autonomía que decimos que no vamos a tener, ¿no? Porque con este sistema de boleta única, con este biombo, se podría decir, que nos separa del resto de la gente. Uno como persona ciega tiene que decirle al presidente Mesa o a la persona de confianza dónde tenemos que marcar, sería hasta un voto cantado, ¿no? Lo cual es terrible. Y esto lo que contaba Laura es completamente autónomo, ¿no? Porque podés leer, ya sea en macrotipo o en braille, buscar el lugar, marcar, y es maravilloso ese nivel de autonomía. Así que nada, felicitaciones por ese dispositivo que es muy bueno, muy interesante. Claro que sí, claro que sí. Mm. Bueno, sí. Por eso hablábamos de poner en valor, ¿no? Lo que van haciendo nuestras afiliadas, en este caso la práctica de Senovi, la práctica de Chaco, que se vio obstruida por una decisión política en todo caso, y ojalá, porque mayores garantías no se les puede dar realmente, ojalá reciban una respuesta favorable y los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad visual de Chaco puedan votar con autonomía en estas próximas elecciones. Ya nos irán contando y bueno, los estaremos manteniendo también a todos quienes nos siguen, quienes nos escuchan y quienes van a poder ver a futuro este video. Los vamos a mantener informados respecto de qué pasa con eso. Muchas gracias, Lau. Gracias a Y ustedes. ahora, por favor. Marcelo Escalas, él está participando por la Tifloteca Santa Fe, así se dice. Fue integrante del movimiento de personas con discapacidad visual. Mírame bien, todavía lo extrañamos. Es el movimiento, la organización de la que formo parte, bueno, que presido de hecho, el movimiento de personas con discapacidad visual. Mírame bien de Santa Fe. La Tifloteca Santa Fe es una organización que lleva adelante la misma promoción de derechos, ¿no? Que respecto de las personas con discapacidad en general y de personas con discapacidad visual en particular, y nos va a contar, en Santa Fe tenemos una buena experiencia también de accesibilidad electoral, igual hubo que remarla mucho y ante cada elección hay que volver a insistir respecto de la necesidad de capacitación a las autoridades de mesa, de la capacitación e incentivar a las propias personas con discapacidad de que se informen, seguir pidiendo accesibilidad al momento de
eh, conocer qué alternativas tenemos, porque muchas veces los spots de campaña, que también son parte de la accesibilidad electoral y derecho de lo que necesitamos tener la información accesible respecto de quién propone qué, bueno, muchas veces tampoco está garantizado, pero Marcelo nos va a contar cuál ha sido su participación y la experiencia de accesibilidad electoral que fuimos pudiendo hacer acá en Santa Fe. Bueno, buenas, muchas gracias por el espacio y comparto totalmente lo que decías. Eh, bueno, esto viene desde hace mucho tiempo. Eh, Aquí la boleta única en Santa Fe se sancionó en el 2011. Fue la primera vez que pudimos votar de esta manera. Perdón, la ley, que es la 13156. Esa ley fue del 2010, en noviembre del 2010, y la pudimos utilizar por primera vez en 2011. Eh, Evidentemente eran otros tiempos donde eh, creo que la militancia de personas con discapacidad que estaban dentro del gobierno, pero también de aquellas de organizaciones que empezábamos a nacer, a militar públicamente, socialmente, creo que eso, bueno, nos llevó también a un lugar donde, bueno, las primeras experiencias enseguida pudimos acotar algunas cosas, difundir, porque es tal cual vos lo decías recién, Sole, en esta presentación. Lo que nos pasa es la falta de accesibilidad es comunicacional desde antes de llegar al lugar de votación. Ya sea en los spots, ya sea en la campaña. La discapacidad, evidentemente, y más en estos tiempos, ocupa un lugar realmente, bueno, vamos a llamarle poco atendible, poco atento, desde aquellos que tienen que decidir las políticas públicas. Y bueno, y quedó manifestado, son bastante coherentes con lo que hacen. En la ley de emergencia en discapacidad, que se tuvo que llegar a esto, en revocar esa ley mediante un veto, en seguir adelante con esta, pero no solo con esto, con la forma y el maltrato que ustedes señalaban hace un ratito también. Bueno, estos realmente los veo muy coherentes cuando realmente obvian, si han leído la ley de boleta única en Santa Fe, bueno, han obviado justamente párrafos que están en el artículo 2, que están en el artículo 8 y 9, donde hacen específicamente mención a las plantillas braille para las personas, dice aquí no vidente, bueno, para personas con discapacidad visual, en este caso personas ciegas, para poderlas utilizar. Eh, Específicamente se señalan. Entonces, bueno, desde allí, digamos, cuando ellos cambian en la boleta única nacional y hacen todo un articulado modificando y ponen el 82 en el 94, bueno, justamente allí hacen caso omiso a las buenas prácticas, lo que justamente contaba la compañera Laura recién, o acá esto que viene sucediendo en Santa Fe desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que ha pasado es que ha sido deliberadamente no considerado, pero tal cual son coherentes con lo que vienen haciendo. Y por otro lado, me parece que hemos también naturalizado estos conceptos que ellos traen. Digo ellos cuando digo el Ejecutivo Nacional, cuando ellos traen y dicen, por ejemplo, en esta ley de boleta única nacional, ellos dicen procurar que sean los espacios eh, accesibles, por ejemplo, físicamente, o dicen, cuando hablan del voto asistido, por ejemplo, que como única, uy, justo tengo una llamada de una compañera, pero no sé si ustedes me están escuchando bien. Se escucha, sí, sí. Sí, Bueno, sí, entonces perfecto. continúo. Bueno, cuando ellos hablan específicamente del voto asistido, bueno, es como ustedes decían, consideran que esto es un voto con autonomía. Y dicen, por ejemplo, en el voto asistido, una persona de confianza. ¿Y qué pasa si no tengo a nadie de confianza? Decido no votar. ¿Qué es lo que...?
¿quién sería mi persona de confianza? Si yo decido ir solo, o voy habitualmente solo, o no tengo a nadie de confianza. De repente, qué sé yo, tengo un mambo un día que digo, no tengo a nadie de confianza. ¿Por qué el presidente debería yo decirle, el presidente de la mesa, debería decirle, no confío? ¿Qué pasa si uno se plantea y dice, che, pero no confío en vos, ¿qué pasa? Acá Claro, dice de confianza. Eh, entonces, no me permitís votar y me obligás a tener confianza en alguien. Tu garantía es a través de la obligación de confiar en alguien. Esto, ni hablar lo que hablaban recién del voto secreto, también es un voto que por más que nosotros aquí en Santa Fe, y voy a esta parte específicamente, tratando de también sumar esto de la plantilla Braille específicamente aquí en nuestra provincia. La plantilla Braille, yo la tengo aquí a mano, ahora la voy a mostrar también, para los que por ahí se enganchan después y pueden visibilizarla. Pero digo, la plantilla Braille es un papel que ya estaba en la ley cuando la parieron a la ley en el 2010. Se hablaba de una plantilla Braille transparente, seguramente de acetato. Esto hoy en día se hace con papel. Es una plantilla en donde coinciden justamente se toman, es un papel que se coloca arriba de la boleta única y la única ranura que tiene es para que uno pueda marcar el lugar donde debe hacerlo o donde elige hacerlo. Y entonces tiene todos los candidatos eh, al lado de justamente de la ranura. Como tienen los que van a votar, nada más que está escrito en braille. Entonces, coincidiendo eso, que habitualmente nos pasa esto también, que es muy difícil que coincida milimétricamente. Entonces, bueno, a veces tenemos que tomar como referencia alguno de los costados, como decía también la compañera Laura recién de Chaco. Habitualmente tomamos el del lado izquierdo y arriba, que son los que coinciden, o el izquierdo y abajo, pero eh, esta plantilla cuando se coloca, queda una ranura, uno revisa que el candidato sea, miren, yo tengo poco manejo de braille, sin embargo, la palabra se puede ver del candidato, se puede visibilizar bien. Entonces, me parece que está bueno que se respete esto de también el apellido, el nombre y apellido del primer candidato al menos, cuando se haga la sugerencia algún día, que la tomen también a nivel nacional. Porque han optado también en otros momentos, aquí en Santa Fe, en otros años, de poner el número de lista. Y eso, la verdad que complicaba mucho. Entonces, volvimos, como organizaciones, volvimos a sugerir que se vuelva a poner el acento en poner el nombre del candidato para asegurarnos nosotros que el voto esté bien hecho. Bueno, esa plantilla braille, la verdad que coincido también con ustedes, no se ha usado tanto en toda la provincia, pero ¿por qué? Porque ha faltado difusión en las organizaciones y en esto, cuando estábamos en Movimiento Mírame Bien, hemos ido y seguramente ahora lo siguen haciendo, eh, a distintos lugares y hemos estado en contacto con muchos lugares, muchas ciudades y pueblos del interior de la provincia. Entiendo que la gente también de Mucar ha sabido informar y ha contado, justamente porque es importante la información previa para darnos seguridad para poder ir a votar, porque si no es imposible ir con seguridad. Entonces, eh, pasando en claro, es importante el rol que cumple la plantilla Braille. Lamentablemente en estas elecciones nacionales no la vamos a tener. Eh, Creo que sería bueno que tomen, tienen todo para tomarlo el gobierno nacional de la ley provincial, ya sea la 13.156 o la 13 también 461, que fue con modificaciones que se fueron haciendo debido justamente a las observaciones que se fueron originando. Eh, y sobre todo ese rol que es de destacar de las organizaciones y de las personas con discapacidad cuando activamente no solo vamos a votar, sino a chequear que nuestros compañeros pudieron votar, no, ¿qué pasó esta vez? No estaba la boleta, estaba encerrada en la dirección, la directora no vino, no la esperaste y no, porque, bueno, listo, en la próxima hay que ir un ratito antes y preguntar, che, pasar por la dirección, bueno, ¿a qué hora viene la directora? Bueno, paso, pero es porque
realmente nos pasa esto, sino después eh, no logramos tener esa visibilización, esa sensación de que estamos presentes cuando vamos a votar y que todos elegimos de esta manera, o la gran parte también. Eh, Digo, esta como una de las observaciones que hemos realizado. Eh, También hemos realizado observaciones, como decía Sole, con otras organizaciones, con SILSA o con movimientos de personas con discapacidad, qué sé yo, hemos encontrado barreras físicas, no solo comunicacionales, y bueno, y las actitudinales bueno, que hay que seguir trabajando y mucho. Por eso estas experiencias me parece que hay que rescatarlas como positivas, como dinámicas de seguir trabajando, pero también, digo, de contar qué nos pasa cuando vamos a votar y lo que hemos perdido en esta elección. Realmente perder la autonomía para ir a votar, perder ese derecho a que mi voto sea secreto, ser tratados como mantequitas, como decíamos en la canchita, ser tratados como personas, che, bueno, de inferiores a los demás, bueno, necesitan sí o sí una asistencia, necesitan creer que con esto garantizan un voto pleno con autonomía es realmente, bueno, parte de esa mirada que nos trae hoy la derecha en Argentina y que lo ha podido, bueno, mostrar en estas elecciones. Lamentablemente no ha tomado estas buenas prácticas que hemos tenido en las provincias y con el activismo de muchas personas con discapacidad. Quiero rescatar también la gente de Superacción aquí en Santa Fe, o Gaby Bruno, que internamente desde la provincia, como también después en los lugares donde activamente participaba, bueno, como vos, Sole, como tantos otros compañeros que hoy en día lo vienen haciendo de distintas organizaciones y vienen no solo contando cómo ir a votar, cumpliendo ese rol tan importante, sino después chequeando y haciendo que esto sea posible. Bueno, eso en Santa Fe sigue pasando y no ha cambiado a pesar de distintos gobiernos y lo hemos podido sostener creo que con activismo, con esta militancia. En Argentina bueno, este viento de derecha nos ha llevado a una posición muy incómoda y no tenemos que naturalizar esta situación en donde nos han colocado. Así que bueno, a disposición bueno, de lo que sea para seguir hablando de esto. Gracias, gracias, Marce. Eh, Complementarte diciendo que algunos de los logros que hemos tenido acá en Santa Fe también, después de mucho insistir y de explicar por qué y de explicar para qué y de, bueno, seguir promoviendo la autonomía respecto de las personas con baja visión, bueno, y las personas ciegas también, que capaz para poder estar seguros de que marcamos debidamente la boleta con el complemento de la plantilla braille. eh, Se nos ha permitido progresivamente utilizar el celular, ya sea como amplificador de texto, es decir, la lupa, o con algún método que tengan las personas con baja visión, con algún recurso, para poder hacer la lectura de la boleta, que muchas veces es desafiante porque la letra es muy pequeña, porque etcétera, y la lupa que se proporciona dentro del kit de accesibilidad no siempre No es funciona. la que tiene que ser, claro, la que tiene que ser No, no, es muy precario. claro, tiene un aumento muy acotado, nos contaban las personas con baja visión. Y también decir que hemos logrado el uso del celular para tomar una foto y estar seguros que estamos marcando lo que queremos marcar, que siempre es una cuestión polémica o difícil de explicar porque, a decir, hay resistencias, porque por el temor que se tiene del uso que se haga de esa foto. Pero bueno, nosotros explicamos que es una medida de accesibilidad ante el desafío que tenemos de estar seguros y de realmente votar con autonomía, porque como lo decía Marcel, podemos o no contar con una persona de confianza. No tenemos ninguna obligación y no deberíamos tenerla de votar con la autoridad de mesa. eh, y encima, ¿cómo estamos seguros? Es decir, nadie nos puede garantizar que en este caso las elecciones nacionales, por ejemplo, donde no vamos a tener, existiendo todos estos recursos, no se pudo considerar que tengamos ni plantilla braille, ni alguna otra manera, modalidad de accesibilidad que no sea el voto asistido.
¿cómo hacemos para estar seguros de que la autoridad de mesa o incluso, no sé, nuestra persona de confianza, suponemos que no nos lo va a hacer, pero digo, ¿cómo hacemos para estar Mm. seguros de que esté marcando en la boleta lo que nosotros le pedimos que marque? Que desde ya vulnera el voto secreto a Dios. Pero bueno, ¿cómo estamos seguros después de que Sole, te vote? agrego algo ahí, te agrego Sí, algo. No, aquellos que vamos habitualmente a cubrir elecciones o estar cerca en estos lugares, sabemos que cuando los presidentes de mesa no van, los primeros que se anotan son, cuando no llega nadie, los primeros que se ponen en la fila muchas veces son los militantes de un partido político. Entonces claro. quedan como presidentes de mesa. ¿Qué garantía me da a mí el Estado de que no justo no coincidí con ese militante de un partido político que me va a ir a votar lo que él quiere y no lo que yo le estoy diciendo? No tengo ninguna garantía. El presidente de mesa no es garantía. Sí, Entonces, efectivamente. Totalmente. Sí, es para tomarlo en cuenta. Eso sucede, Sí, uno lo ve en los pueblos, en las ciudades, eso sucede. sí, sí. sí, sí. Sí, me dejan ahí. Sí, claro. em, y a esto que dice Marcelo, que qué terrible que un Estado nacional, su respuesta sea la imposición, ¿no? Porque decir, es desoír, no prestar atención lo que las organizaciones están planteando como una situación problemática, te está brindando la alternativa y tu respuesta es la imposición. No, eso no, se va a hacer de esta manera, va a ser voto asistido, ¿no? Eso es terrible, vulnera toda autonomía de una persona, porque estás explicando el por qué no es lo mismo asistencia, que siempre vas a depender de un tercero, a un voto accesible donde vos tenés las condiciones dadas para votar, como decía Marcelo recién, de manera autónoma. Vas, votás como cualquier ciudadano, ciudadana, ¿no? Pero bueno, Eh, digo, la tal derecha cual. reacciona de esa manera, ¿no? Con la Sí, claro. imposición y el sometimiento son sus herramientas para dar respuestas a cuestiones de la sociedad. Ujú. Seguramente, y perdón que te agrega eso, van a alegar cuestiones de tiempo en poder crear una plantilla. Miren, en Santa Fe Ujú. la ley, estaba leyendo que dice 20 días al menos antes tiene que tener oficializado todos los candidatos. Me imagino la gente que hace las plantillas a contrarreloj, siempre haciéndola y la verdad Claro. corriendo. Y esto seguramente los compas nos van a poder decir mucho más, pero porque se imagina para toda la provincia, todos los candidatos. Ahora, esta elección era más fácil que la tabla del uno para hacerla, porque debido a por ejemplo, son 24 lugares, 24 distritos que en este caso Santa Fe es una única boleta y que según la ley que estaba leyendo, decía 60 días antes que tenían que estar. No sé si lo han cumplido esto, me parece que no sé si lo han terminado de cumplir a esta norma, pero habla de 60 días. Y nosotros aquí en Santa Fe hablamos de 20 días. Y les aseguro que es mucho más trabajo hacer la plantilla braille aquí en Santa Fe para cada pueblo, para cada cosa, que esta ley, que esta elección de diputados nacionales solamente que tenemos en Santa Fe. No tenemos Sí. elección de senadores. Sí, tal cual. Bueno, y en ese sentido también decir que, digamos, ya está clara, ¿no? La falta de voluntad política en este sentido. Clara la falta de voluntad política porque se conoce desde hace tiempo, por lo menos un diseño estándar de lo que van a ser las boletas electorales. Después cada distrito puede suponer desafíos y sobre eso, cuando tengamos oportunidad de escuchar a Pablo Lecuona, que vamos a tener un poco más de info de, bueno, cómo se trabaja, lo que decíamos recién, contrarreloj y demás, pero lo cierto es que cuando hay voluntad política, todo lo demás se puede ver cómo se va solventando, pero no si no la hay. Lo que estamos denunciando en este caso, y confirmo y reafirmo con los compañeros, es cómo las personas con discapacidad todavía hoy, 2025, no somos considerados por la dirigencia política, y por eso hablábamos de deuda histórica como título de este conversatorio, de este espacio que generamos. No somos considerados ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Y electores.
y no estamos hablando de la parte de la posibilidad de ser elegidos, que tendríamos que hacer otro, otro conversatorio aparte. Pero bueno, ¿no? Para la promoción de ese derecho, para la difusión suficiente y demás. Pero sí, respecto de la accesibilidad electoral de manera amplia, tener información, saber entre qué alternativas podemos elegir, tener accesibilidad electoral desde el inicio de los procesos. Y sin que las organizaciones sociales tengamos que hacer como venimos haciendo hasta ahora, de ir detrás de la decisión política que no nos tuvo en cuenta. Bueno, eso habla de que, así como muchas veces decimos, somos considerados en otros ámbitos de nuestra vida y nuestra ciudadanía, ciudadanos, ciudadanas de segunda. Bueno, en esto también somos electores, por eso yo hablaba hoy de un disvalor del voto de la persona con discapacidad, cuando no se sanciona, cuando no se explica claramente que tenemos tanta obligación como es decir, las demás ciudadanas y ciudadanos a ir a votar. Y solo, escuchábamos en el spot de la red de comunicadores, solo podemos justificar que no fuimos si estamos a más de 500 kilómetros, si tenemos una cuestión realmente justificada para no ir a votar. No, que bueno, no tuve ganas y no fui. Claro, hay una cuestión de baja en la participación electoral en general, hay un descreimiento de la democracia, hay cuestiones ligadas a más bien una lectura más global que hay que hacer, pero bueno, es importante decir que respecto de las personas con discapacidad no están dadas ni las condiciones ni los suficientes incentivos, entre comillas, por usar una palabra, para que vayamos a votar. Eh, les, les propongo Sole, ahí, no sé, sí, si me permitís sí, ahí claro, a esto que bien decías, me parece que frente a este escenario, muchas personas con discapacidad dicen, bueno, no voy a votar, porque es lo que decía Marcelo, no tengo nadie de mi confianza, no creo que voy a confiar en el presidente de mesa. Entonces, frente a ese escenario, ¿qué hago? No voy a votar. Entonces, me parece que eso también es de marcar, porque no es que la persona no quiera ir porque no sí, desea sí, ejercer su totalmente. derecho Tal cual. ciudadano, sino porque sabe que no está garantizado. Entonces, frente a eso, dice, no voy porque no tengo a nadie de mi confianza. Y en esto que vos marcabas de histórico, digo, no solamente que no se escucha la propuesta, la alternativa de las organizaciones, sino que no se recupera lo que ya se hizo como país en su momento, porque se acuerdan que teníamos el cuarto oscuro accesible. Digo, puede no Sí, gustarte, se plantearon un montón de cuestiones que no fueron resueltas, pero era una propuesta. Entonces, ¿por qué no mejorar lo que ya está también? Digo, la deuda histórica tiene que ver con eso, con ver qué se hizo y cómo se puede mejorar. Bueno, ni siquiera está esa intención, ni siquiera. total, tal cual. Tal cual, lamentablemente. Hay que empezar a tomarlo como un factor más que desalienta la participación política, en este caso de las personas con discapacidad. La desalienta, así, Totalmente. como Ujú. algo Sí, sí. activo. Le pregunto a los demás compañeros que están presentes y cuento, se han sumado distintas personas que nos están escuchando, si tienen algún tipo de pregunta hasta acá, de pregunta a los compañeros que han expuesto las experiencias de accesibilidad electoral en Chaco, en la provincia de Santa Fe, o algún comentario sobre eso que quieran sumar. Si no, les cuento que lo que FAICA ha venido haciendo hasta este momento, ¿alguien quería tomar la Hola, palabra? Hola, hola, buen sí. día. Buen día, Marcelo te Marcel. habla. Buen día, compañero. Eh, Hola. Agarré lo último de Marcelo y la última parte porque ingresé tarde, Chaco no lo escuché, pero bueno, la situación pasa en todo el país. Yo lo que vengo escuchando de los compañeros, que ¿para qué va a ir a votar si siempre es lo mismo? Eso es lo primero que te dicen. Y segundo, la accesibilidad, eh, esto de no poder ser autónomo a la hora de votar, de un voto asistido. En muchos de ellos por ahí lo acompañan sus padres o sus hermanos, pero en otros casos no. Ahora también podemos encontrarlo con una realidad que a veces ha pasado en las elecciones. Hola. ¿Te escucha, Marce? Bien.
La lesión anterior es que a veces el presidente de mesa no te deja ingresar con la persona de tu confianza a- al cuarto oscuro. Esto también ha pasado en las elecciones Sí, anteriores. sí, es verdad. Entonces, eh, como ir teniendo en cuenta estas cosas que te puede tocar una persona de esa característica y se arma como una pequeña discusión, por supuesto para mal, ¿no? Ahora, ante estas barreras que estamos teniendo, las personas, el colectivo de las personas con discapacidad, ¿no se puede judicializar con un recurso de amparo por discriminación? Yo no sé si, claro, yo entiendo, desconozco, o sea, Porque, la porque cuestión más técnica. Sí. yo lo interpreto como una discriminación Sí, hacia el claro. colectivo de las personas Sí, con claro. discapacidad. Sí. Pero no se puede hacer Y, hasta, es decir, se tiene que hacer después, porque te pasó una situación, entonces la presentás y la judicializás. No se claro, puede pero hacer antes. ya la boleta única ya te está limitando, Sí, porque tú tenés sí, que marcarlo con lapicera. sí. Si uno Bueno, escucha el eso siempre video, va a tener que ser así. Está bien, eso siempre va a tener que ser así. Se vota con lapicera como lo hacemos también en las elecciones provinciales donde tenemos boleta única. Lo que mm, debería haber son recursos de accesibilidad suficientes para que uno sepa qué está votando. Porque si no votáramos como lo hacen las demás personas, también se vulneraría el secreto del voto, es decir, se sabría que vota una persona con discapacidad visual. Y tampoco es la idea, digo. claro, Entonces, lo que tiene que pero pasar, sí. si se pone, yo acá en Río Negro, la lista es de siete listas, ¿sí? Nacionales, ¿no? Yo cuando hablo ahora, en este caso para el 26 de octubre. O sea, ¿en qué punto marcás? Porque no tiene referencia, es liso. Sí, sí, por eso, son los Entonces, desafíos. Sí. entonces ahí, ni por más que vos tengas una plantilla para marcar que a veces podés tener ese tipo de reglones que uno puede para firmar y todo ese maricoche, que uno de accesibilidad lo utiliza, pero si vos no sabés en qué punto está el que vos querés votar, no tenés referencia, porque no Sí, está pero marcado de ninguna manera. eso se soluciona, bueno, era justo lo que contábamos de la experiencia tanto de Chaco como la experiencia de Santa Fe. Si hay una buena experiencia de accesibilidad electoral en las provincias, que se cuente con plantilla braille y se cuente con macrotipo. Si la persona con discapacidad está suficientemente informada de cómo puede, de cómo, por ejemplo, tiene que saber quizá cuál es el número de lista que quiere votar, porque a veces aparece el nombre del candidato o candidata y otras veces el número de lista. Y ahí la plantilla braille se coloca sobre la boleta y uno está seguro, porque tiene una ranura, está seguro de lo que está votando porque está direccionado con el nombre del candidato o el número de la lista. Entonces eso se Claro, solucionaría, pero tiene que haber un trabajo previo, que es lo que no hubo en estas elecciones nacionales. perfecto. A eso me refiero. Gracias. Claro, tal cual. Bueno, eso se tiene que empezar a hacer de manera más integral y en todas las provincias. Estamos totalmente de acuerdo. Ujú. Sí, sí, claro. Andrea Gracia, de la Biblioteca Argentina para Ciegos, nos está pidiendo la palabra. Hola, ¿cómo están? Bueno, en principio, gracias por este conversatorio, por contar estas experiencias. Me sumé tarde, pero yo quería hacer una pregunta, algo que venimos un poco compartiendo en algunos grupos, porque bueno, un poco recién algún compañero hablaba de, bueno, el tema de la falta de tiempo también que entendemos que esta boleta nacional va a ser muy larga y que entonces tal vez la posibilidad de poner todos los nombres podría ser complejo. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que en lugar de poner, digo, de hacer toda la boleta con todos los, digamos, la plantilla en braille con todos los nombres de los candidatos, tal vez poner los números, digo, alguna opción intermedia que permita el voto secreto y accesible, porque la verdad es que así, tal cual está el sistema, es absolutamente expulsivo. em, y evidentemente hay algo,
de lo que decía recién, creo que fue Marcelo, eh, que evidentemente no les interesa nuestro voto como personas con discapacidad. No solo somos ciudadanos de segunda, sino que ni siquiera les interesa eh, nuestra participación, ¿no? Pero eso implica la no garantía de nuestro derecho y en definitiva también es una discriminación. Pero más allá de estas cuestiones más de fondo y más estructurales, ¿qué posibilidades técnicas habría de que en este tipo de boleta, que en realidad ni siquiera la conocemos, haya una plantilla solo con los números y que después se pueda hacer un trabajo antes de un trabajo previo al día de la elección de, bueno, acercar un listado de los números de cada opción electoral? Mm. Total. Eh, ¿Puedo Sí. Y tomar, es más, tomar sí, perdón. claro. Ah, Sí, sí, sí. no, bueno, mirá, te cuento, yo en este momento tengo aquí una plantilla braille, tal vez alguien, bueno, puede, que a lo mejor tenga en algún momento para observarla, la plantilla braille que se confecciona aquí en Santa Fe, tiene, es un papel braille, el papel que habitualmente utilizamos para escribir, y tiene también las ranuras que Sole recién decía. Está escrito también en tinta para que el presidente de mesa pueda alcanzarle la correcta, si no, no se demoraría mucho. Entonces, esta plantilla se coloca arriba de la boleta única y con la ranura exactamente donde va la ranura de la boleta única. La ranura que tiene la plantilla braille arriba de donde tiene para marcar la boleta No hay única. que marcar, En- claro. Claro, Sí, sí, entonces yo he al lado, visto. en este caso al lado, en lugar de tener el número, tiene el nombre del primer candidato. Según se pide los dos primeros al menos, pero acá en estas elecciones se están garantizando, aquí en Santa Fe, que tenga al menos el primer candidato, porque si no, el problema que es con la lista es que tenés que saber el número de la lista y cuando se vota concejales, cuando se vota, qué sé yo, gobernador, se vota diputados provinciales, se vota. Aquí son como 5 listas distintas y tenés que acordarte de todo el número de lista de cada uno porque por ahí querés votar a otro candidato de Claro. distintos partidos. Entonces lo Ni que te se digo los logra, distritos más grandes. Buenos sí, Aires, Córdoba. no, entonces lo que se logra con esto es que uno, por ejemplo, en este caso, si fuera de diputados nacionales, sería una única boleta para votar el diputado nacional y aquellos que votan senadores o otra cosa, bueno, que voten en otra boleta, ¿no? La boleta única es únicamente para la candidatura que se está ofreciendo de diputados, en este caso, de senadores, Claro, acá se pero pusieron no como es todas las todo categorías junto. juntas. Exacto, acá vienen Claro. todas las categorías, por eso Todas las está categorías juntas. concebido de manera como para que nosotros no les interesa, porque habrán sabido ya que las personas con discapacidad, debido a tanto malestar, seguramente no lo vamos a ir a acompañar con el voto. Entonces, Claro. me parece que han, han hecho, bueno, de las suyas también, picardías políticas, por decirlo de alguna manera. Pero Sí, sí, claro. sí, es totalmente discriminatorio. Les cuento, Y lo que tenemos se le agrega, sí, sí, te lo que escuchamos. se le agrega en nuestro caso acá en Chaco es el código QR. Entonces ahí tenés toda desplegada la lista completa y podés ser más fácil, digamos, ahí tenés más Qué seguridad. bien Es eso. muy bueno eso, ¿eh? Qué Es muy bueno. bien. Qué bien. Qué Claro, Porque usar bien. el te da celular información si no contás antes, es muy bueno eso. Le presté atención cuando lo estaba diciendo Exacto. y te iba a preguntar después. Nos pregunta acá Andrea, entonces Ya, a ustedes ya los en dejan nuestras usar el carpetas celular. anteriores, las carpetas accesibles había. Claro, Claro, los chicos claro. podían hacerlo. Imagínate en Miraflores, en Fuerte Esperanza, todos votaban así. Qué bien. Muy bien. Les cuento, Sí. decía, está entre nosotros Viviana Ríos, ella también es secretaria del CENOVI y nos iba a contar qué características tiene la plantilla en Chaco. Se cortó. Si querés te escuchamos Sí. a lo mejor.
que puedas activar tu audio, Viviana. Ah, capaz que... Como son comunicadores, les Ahí, puedo tirar ahí, una no, primicia mientras tanto. Es que Milei una se mudó al primicia. puerto, sí, salió de la peatonal y se fueron al puerto, cambiaron de lugar, fue toda una estrategia, y que hay Bien, incidentes en la peatonal de Santa Fe en este momento. No. Ah, Bueno, no te puedo esto se creer. los contamos, Era hacemos un sabía. pequeño paréntesis porque está de visita el presidente de la Nación y su comitiva en modo campaña en la ciudad de Santa Fe capital. Y había una enorme manifestación muy masiva prevista para hoy de repudio, la verdad, respecto de distintas políticas y decisiones que ha ido tomando el gobierno. Bueno, les cuento igual, mientras Viviana logra ahí activar creo su que estoy. micrófono. Ahí estás, sí, te escuchamos. Bueno, hola a todos. Bueno, yo soy, como me presentó, secretaria de CENOVI. También pertenezco al equipo de accesibilidad de la editora Braille del CENOVI. Les cuento un poco nuestra plantilla y lo que se fue modificando en el transcurso de las prácticas en cuanto a accesibilidad de los votos a lo largo de los años que estuvimos en la provincia, porque como comentaba Laura anteriormente, no sería la primera vez que nosotros pensamos en cuanto a la accesibilidad de las boletas. Eh, Nosotros primero lo que hacemos es, mira, la boleta, hacerla de una forma simplificada que es dentro de los candidatos que estén en cuanto a la información visual para macrotipo y braille, y principalmente, estén el nombre de la primera persona y la segunda, el primero y el segundo candidato en braille macrotipo. Ahora bien, si la persona quiere saber todos los candidatos de la lista, tenía en este caso todo lo que sería el código QR. A través del código QR estaba la lista completa de todos los candidatos. Eso estaba con un acceso a macrotipo y un acceso a audio. Cualquiera de las dos, estaban los dos códigos QR para que la persona pueda o leerlo, amplificando la pantalla o demás, o a través del audio con la descripción. Eso, en este caso, las boletas ahora la BUP que presentamos, la plantilla es así, para que puedan ver en cuanto a cómo calza la plantilla en la boleta. Como había explicado Laura, tiene una marca en la esquina inferior derecha para que calce exactamente la plantilla con el voto y para que sepan que son columnas de cada una de las listas. Hay una separación de línea de puntos braille en cada columna. En el caso de Chaco, se vota diputados y senadores. Arriba están los senadores, debajo están los diputados. Para diferenciar unos cargos de otro, en el centro se hizo una doble línea braille para que sepan que la parte de arriba, de igual manera, los títulos de los cargos a votar están en macrotipo, en braille. Cada columna que había mencionado anteriormente tiene los nombres de las listas en macrotipo y en braille. Y cada columna, a su vez, tiene unas perforaciones realizadas en corte plotter, donde esas perforaciones calzan, si le ponen de la manera con la guía, como había mencionado antes, en la esquina inferior derecha, calzan exactamente con los lugares donde hay que marcar con binomio. Esto, Qué bueno eso. eh, que ya lo había mencionado Laura, nosotros pensamos lo simple que es esto, el número de lista y solamente el número de lista y nada más, lo ves o lo sentís con el braille, y a su vez tiene un explicativo que está impreso en braille, en macrotipo, y el explicativo también está en audio, se complementa con esto. Nosotros, para adelantar un poco en cuanto a que la persona, digamos, una cosa que yo le explique, así como estoy explicando ahora, y otra cosa es tener la posibilidad de hacer la práctica de esto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es enviar a nuestros socios, se apruebe o no se apruebe,
digamos, la implementación de esta plantilla que la hemos solicitado al Juzgado Federal. Ya estamos enviando a los socios del interior, ya enviamos en realidad a los socios del interior esta plantilla y nosotros a partir del lunes ya vamos a hacer las prácticas en lo que sería el Gran Resistencia, que es Resistencia, Barranquera, Fontana y demás, para comenzar con las prácticas, por lo menos para que se sepa, aunque no haya aprobación, que sería tremendo, entender que sí nos ocupamos como organización acerca de esta necesidad tan grave. Y como le planteábamos anteriormente, que había planteado Laura, nosotros como organización asumimos la responsabilidad de esto que es gravísimo. Decimos, nosotros ponemos el personal, nosotros ponemos el tiempo, nosotros ponemos las ideas, nosotros ponemos el dinero que implica, nosotros hacemos la distribución, nosotros solamente queremos que nos des permiso para que nuestras personas con la discapacidad visual acá en Chaco puedan utilizar esa plantilla. Nada más. Porque, digamos, en cuanto a gasto, tiempo, logística y demás, como organización asumimos el desafío que la verdad que es tremendo, todo lo que implica, pero bueno, es algo que nos parece que tenemos que asumir la responsabilidad y hacerlo. Pero no sé, básicamente lo que estaban diciendo ahí. A lo largo del tiempo también vimos que las personas algunas veces se quedan con la discapacidad visual de grande y tienen cierto rechazo al aprendizaje del braille. Entonces también entender la necesidad de que hay que hacerlo en audio para todos y por eso también la implementación de los códigos QR y demás. Pero sí, nuestros socios al menos van a estar con el conocimiento de cómo es al menos detalladamente el voto, cómo sería, y bueno, y si nos aprueban contar con la plantilla para el uso y ejecución, digamos, de su derecho a votar de manera independiente y secreta. Eso era todo. Muchísimas gracias. La verdad que está interesante todas las opiniones. Gracias a vos, Viviana. Muchas gracias. Tami, Tamara Mena, nuestra coordinadora del Consejo de Género, nos pide la palabra. Buenos días, compas, ¿cómo están? Un gusto en saludarles, compartir con ustedes este espacio que es tan importante para la democracia de toda la ciudadanía. Y cuando hablo de toda la ciudadanía, por supuesto, me refiero que también las personas con discapacidad visual somos parte. Y en este sentido, quería también aportar desde la baja visión que muchas veces la distribución de las boletas no es accesible para las personas con baja visión cuando vamos a votar y que la iluminación también muchas veces es un factor que dificulta mucho la autonomía. Como decían bien hoy, también les escuchaba en relación a las lupas, totalmente lo mejor muchas veces para muchas personas con baja visión es tener más aumento y usar el celular o dispositivos de tecnología, herramientas de accesibilidad como lupas digitales para poder acceder al voto, a votar. Y también quería hablar en relación a la comunicación, a la información que tenemos de antemano para votar. Muchas campañas se realizan en formatos que son inaccesibles. Los videos, por ejemplo, que solo tienen música a la hora de informar o en medios o en plataformas, en redes, muchas veces nos perdemos mucha información de las propuestas de cada candidata, candidato, en relación a su partido, digamos, y lo que ofrecen porque no son accesibles. Entonces, eso también obstaculiza mucho que nosotros podamos acercarnos a dejarle su voto, digamos, que no se nos piense como votantes también es una forma de exclusión y ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Tami. Muchas gracias. Bueno, yo les cuento para ir cerrando casi, casi, que lo que FAICA ha podido hacer hasta el momento, bueno, tiene un recorrido histórico en el tema, la federación se ha ocupado de cuestiones ligadas a la accesibilidad electoral, lo cierto es que la venimos reclamando y demandando y exigiendo de distintas maneras, no desde ahora, desde hace bastante tiempo, en alianza, por supuesto, con nuestras organizaciones afiliadas, por eso recuperamos las buenas prácticas, por eso queremos contarles cómo es que se trabaja con la accesibilización
en las distintas provincias. Hay organizaciones que se ocupan, como contaba recién Zenobi, también está Tiflonexos, de la elaboración de plantillas y demás, si se hace el diseño, se hace la propuesta, seguramente se licita y demás. Me pongo a pensar qué fuerte porque una cosa es que las organizaciones, por supuesto, sean consultadas, ese es nuestro derecho y la obligación la obligación del Estado. Veo que dos personas levantaron la mano, termino la idea y les doy la palabra, pero lo que decía es, qué fuerte cuando la ausencia de políticas de Estado, bueno, dejan afuera un sector de la población considerable, como es el de las personas con discapacidad en general y de personas con discapacidad visual en particular. No llego a ver quién es que levantó la mano, pero cuando quieran pueden tomar la palabra. Hola, buenas, yo levanté la mano, perdón. Hola Pablo, Pablo, con ¿cómo la buena. estás? Ah, Llegué entonces medio tarde. te dejamos exponer, te estábamos No, está esperando, bien. Quería, por quería aportar favor. algunas cositas de lo que venía escuchando, justamente en línea con lo que ibas diciendo. Esto de hasta dónde, digamos, se incluye a la discapacidad en la política pública. Claramente, en el momento de definir un nuevo instrumento de votación como la boleta única, no se incluyó. Primero, porque en el momento de discutir la ley no se consultó claramente a las personas con discapacidad y se eligió entre distintos modelos. Esto que decían bueno, de cómo era la boleta, no es tampoco neutral, porque al momento de discutirse en el Congreso se tomaron los modelos de Santa Fe, de Córdoba y de Mendoza, básicamente, que tenían boleta única, y no importó que Santa Fe tuviera resuelto el tema de la accesibilidad y que Mendoza no, y se eligió el sistema de Mendoza. Yo en aquel momento discutí con un par de diputados por Twitter, porque justamente en esos momentos hay que visibilizarse y claramente no estamos visibilizados, digamos, no somos un actor que se tiene en cuenta. Entonces la primera cuestión es cómo no se ve la accesibilidad. Y claro, cuando se define el instrumento, se define el instrumento, si quieren, más complejo de hacer accesible. Ujú. Después, en diputados, se había incluido un artículo horrible que decía para garantizar el voto de los no videntes se tienen que hacer plantillas. Y eso tampoco es neutral, porque ese artículo, por más feo que fuera, cuando pasó al Senado, en el Senado se eliminó. Entonces ahí no podemos hablar de una omisión porque no se nos ve. Ahí hablamos de una intención clara de no incluir en la norma la accesibilidad, de esa manera no hacerla obligatoria y de esa manera hacer lo que pasa hoy, que es, bueno, busquemos soluciones voluntaristas, veamos cómo podemos hacer algo, no vamos a llegar a todo, pero algo vamos a hacer porque tenemos voluntad, que es algunas cosas que nos han dicho en algunas reuniones. Pero digamos, Mm. tengamos en cuenta que ahí hay una cuestión también de no tomar el colectivo, y no fue un solo partido, fueron varios los que aprobaron esta ley y los que decidieron eliminar el artículo de accesibilidad por más malo que fuera. Después la otra cuestión es que vieron que cuando se hace la difusión de las acciones de accesibilidad del voto, una de las grandes acciones, además de que podemos entrar con el perro o de que podemos hacer todas cosas lindas menos votar. Pero una de las cosas es que no tenés que hacer fila, vas a pasar primero, pero nosotros Sí. pasamos primero, pero estamos últimos en la cola. Porque hace más de un año que se aprobó la ley, hace dos, de hecho, ahora estoy pensando que hace más incluso, hace 2 años que se aprobó la norma, casi. Y recién ahora se está empezando en ámbitos como la Cámara Electoral o como los juzgados a ver, uy, ¿cómo resolvemos este problema? Y estamos a 20 días, y eso hace que las soluciones no sean eficaces. Porque técnicamente hay soluciones, ahí lo demostraban claramente las compañeras de Chaco, eh, porque, a ver, tenemos el ejemplo de Santa Fe. El ejemplo de Santa Fe funciona y es complejo porque Santa Fe tiene, como lo usan para las elecciones provinciales, tiene muchos niveles y niveles con muchas variantes. Porque Ujú. tenés 19 departamentos, porque tenés 365 comunas y cada una vota con una boleta diferente, entonces es complejo y se hace. Y lo bueno de Santa Fe es que justamente es lo que deberíamos buscar, es que la accesibilidad esté incorporada en el proceso electoral. Cuando se Y licita en el para hacer presupuesto. Es. claro, y en el presupuesto, cuando se licita para hacer las boletas, para hacer las urnas, para comprar las lapiceras, para todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, también se incluye la accesibilidad con el presupuesto que corresponda según los costos de esa accesibilidad. Y eso no pasa en otras provincias, digamos. Entonces me parece que es un caso que hay que tomarlo en cuenta y hay que ver cómo justamente eso es transversalizar
la cuestión de la accesibilidad de la discapacidad. En el nivel nacional, si bien es mucho más cantidad de, de boletas y demás, de centros de votación, porque ¿cuál es el ideal? O sea, es buenísimo lo que están haciendo los compañeros del Chaco y después voy ahí a que a mí me parece que autoricen o no autoricen, hay que usarla igual, la plantilla, porque es un ajuste razonable, porque es un apoyo, si ustedes la hacen, digamos, de hecho es lo que estamos pensando acá en Buenos Aires, hacerla, y se autorice o no se autorice, es una herramienta que una persona con discapacidad visual puede utilizar para no depender de sí o sí compulsivamente del voto asistido, que no es secreto, que no es autónomo. Se puede tratar de trabajar con los juzgados, con la Junta, con la Cámara Electoral, para que llegue la información a los delegados de que tienen que permitir los apoyos, pero digo, si no, yo lo usaría igual, yo como votante. Pero a lo que iba con esto, que en el nivel nacional es mucha mayor cantidad, pero es mucho menos complejidad, porque no hay tantas variantes. Entonces, no es, vamos, digo, eliminemos un mito por el cual nos dicen que no es posible hacer las plantillas, porque como los modelos son para toda la provincia, son el mismo modelo y algunas provincias tienen misma cantidad de candidatos, es totalmente factible y en recurso económico, justamente esta semana estuvimos haciendo números, es bastante razonable. ¿Saben cuánto cuesta hacer industrialmente, o sea, en cantidades, una plantilla, a ver, en este caso, solo con los agujeros que se puede complementar con la información en audio, con la información en QR, con la información en braille, con la información en macrotipos, de a qué candidato corresponde cada agujero? Una plantilla de una boleta de 15 agujeros, que es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sale hacerla cada plantilla en papel entre 500 y 1000 pesos. No estamos hablando de No, no puede ser. fortunas, digamos. Eso no los estuvimos averiguando. ¿Por qué? Es eso. O sea, la plantilla hecha en papel es básicamente, incluso hasta es totalmente incluible en el proceso de producción de las boletas, porque vos podrías hacer con la misma imprenta que hace las boletas, que pues, de cada 3.500, 4.000 boletas, que son las que se usan en un centro de votación, tenga que hacer una o dos con los agujeritos y en un papel más grueso. Simplemente con eso, o sea, una o dos de cada 3.500 te asegura una plantilla en cada centro de votación. O sea, la solución es viable. El tema es que, como siempre, estamos al último de la cola, lo empezamos a ver al final, no lo hacemos con voluntad y no con recursos, lo hacemos con voluntad y no con una política pública real. Y bueno, por eso están buenísimas las iniciativas, sobre todo en cada distrito donde las organizaciones podemos estar encima para plantear estas soluciones, para plantear que se pueden hacer y para que, si no se resuelve ahora desde el Estado, como corresponde, porque no corresponde que Cenovi tenga que poner sus recursos, corresponde que el Estado en todo caso contrate a Cenovi para hacerlo, porque Cenovi tiene el conocimiento, tiene las herramientas y lo puede hacer, y lo viene haciendo ya en las elecciones anteriores. Entonces, y además hasta es una forma de fortalecer las organizaciones. ¿Qué mejor que hacer accesibilidad a las elecciones y al mismo tiempo darle sostenibilidad a las organizaciones de personas con discapacidad? O sea, nada, es virtuoso. Y es virtuoso y no fundimos al Estado. El Estado lo fundimos ya con las pensiones y con esas cosas tan onerosas. Pero bueno, saber que eso se puede, digamos, que eso se puede hacer y que en el presupuesto electoral no es, o sea, es mentira que es carísimo, es mentira. A ver, hay complejidades, sí, a ver, está fantástico como la están haciendo en Cenobi de ponerle braille, ponerle macrotipo, eso puede encarecer un poco el proceso, sobre todo a nivel nacional, pero se puede hacer con tiempo. Entonces yo creo que, a ver, ahora hay que pelear para que se usen plantillas a como sea, aunque la tenga que llevar el mismo usuario, por lo menos nuestra intención acá en la Ciudad de Buenos Aires es hacerlas así, a como sea, nos dejen o no nos dejen. Fantástico si logramos, porque acá también hay que aprovechar un momento un poco de visibilidad de la discapacidad. Lamentablemente es un momento que estamos en la agenda, pero también hay que tratar de aprovecharlo y hay que estar para lograr que por lo menos en algunas provincias, en algunos lugares se logre que haya plantillas. Buenísimo lo están haciendo en Chaco, sé que en Formosa también se están moviendo, bueno, en varios lugares. Pero lo que hay que hacer ahora es, cuando termina la elección, sentarse con todos los actores que están alrededor, porque acá también tenemos que buscar a veces aliados afuera de la discapacidad. Hay otras organizaciones que impulsaron el tema de la boleta única y que ni se enteraron de que la boleta única traía estas dificultades. Bueno, sentarnos a pautar
cómo hay que hacer para que se incorpore realmente en el proceso, y ahí tenemos el ejemplo de Santa Fe y los ejemplos de ahora, lo que logremos hacer de accesibilidad. Porque una cosa es clara, el voto asistido compulsivo es como a nadie, te aseguro, eso es bueno para plantearlo en los juzgados también, a ver si al juez le gustaría tener que decirme que quiere votar y yo se lo voto, y que confía en mí que yo voy a votar lo que él quiere. O sea, eso es realmente, o sea, el voto asistido tiene que ser una elección para quien lo quiere elegir por la cuestión que sea, pero Ujú. no una única opción. Y eso es fundamental, digamos, tenerlo claro. Y fundamental mostrar que las herramientas de apoyo se pueden hacer, que no es tan difícil. Y también cuando Tamara hablaba del tema de baja visión, no sé si ustedes han visto, le han contado la boleta, la única, como la ley Ujú. pide un montón de información, es una información que está tan recontracargada, porque en cada columna tenemos el nombre del partido, el número del partido, los dos candidatos a senadores, la foto de los dos candidatos a senadores, los primeros 5 candidatos a diputados, una foto, las casillas para marcar, y todo eso en una columna que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que son 17 candidatos, tiene 2,75 centímetros, o sea, muy chiquita, y Ah, aún claro. la gente, el otro día lo veíamos con un par de compañeras que ven bien, las veíamos en tamaño real en la computadora, porque ahora estamos tratando de conseguir la boleta en papel para poder hacer la plantilla, pero estábamos viendo el diseño en la computadora, y ellas tenían que agrandarlo, o sea, agrandarlo al tamaño Ellas mayor del mismas, tamaño real, claro. para ella misma, para poder leer los nombres. O sea, y realmente cuando nos reunimos con varias organizaciones, con el secretario de la Cámara Electoral, él mismo lo admitía, porque el problema es que la ley es muy linda en la teoría, pide que esté la foto, que esté esto, que esté el otro, y después eso es inviable en la Inviable. boleta. Claro. Entonces no es solo un problema de las personas ciegas, bueno, las personas con baja visión tampoco van a poder, va a ser muy difícil votar con las ayudas ópticas. Igual claramente que eso me decían, hay que hablar con las cámaras, con los juzgados, tiene que llegar la información a los delegados, que son los responsables de cada sitio de votación, porque usar el celular, usar una lupa, usar cualquier ayuda óptica es un apoyo, es un ajuste razonable y no te lo pueden negar, digamos. Eso, tengámoslo claro, que es un derecho usar esa herramienta. Pero también es cierto que para mucha gente con baja visión no va a ser posible usarlo porque es muy complejo la boleta, y para gente con baja alfabetización y para gente con discapacidades cognitivas. Entonces, la Claro. plantilla incluso podría ser útil para muchos otros públicos, porque incluso la plantilla, si la incorporáramos en el proceso de producción de la boleta, podría tener simplemente impreso en tinta, con buena letra y con buen contraste, el número de lista o el nombre de los candidatos, o eso que decían las compañías de Chaco, al tener el macrotipo con el nombre, esa boleta, esa plantilla le puede servir también a alguien con baja alfabetización, le puede servir a alguien con una discapacidad cognitiva o con neurodivergencias que la contaminación visual le va a complicar. Entonces, también es una forma de simplificar la boleta única. Entonces, nada, me parece que es el momento de buscar todas las soluciones, de mostrarlas, de mostrar que son posibles, de visibilizar que el voto asistido no es la solución en absoluto. Y bueno, de acá al 26 de octubre hay poco tiempo, pero todavía se puede llegar, por lo menos con estas cosas que se están haciendo en varios lugares. Pero después del 26 de octubre hay que no olvidarse del tema para no volver a acordarnos un mes antes de 2027, sino para incidir con los aliados que podamos lograr para que realmente el 2027 la boleta permita el voto de todos, porque si no, estamos hablando de que el 15% de la población tiene discapacidad, estamos hablando de un 15% de personas mínimamente que van a tener problemas para votar, y más otra cantidad de gente, digamos, que tiene que ver con los adultos mayores, con las personas con baja alfabetización y demás. Y ojo, que estemos atentos a ver en los resultados cuánta voto nulo, cuánto voto en blanco va a haber, Claro. porque tampoco se está informando en los distritos donde hay dos categorías para votar. La gente no tiene claro que tiene que hacer dos marcas. O sea, se eligió dentro de los modelos de boleta única, se eligió el más complejo. Y todo eso no es Claro. neutral, yo creo, pero bueno, Mm. nada, hay que luchar y está bueno estar en estos espacios, coordinarnos para tomar las experiencias de cada uno y para ver cómo podemos ahí empujar para que haya la mayor accesibilidad posible,
y que no sea una cuestión de voluntarismo la accesibilidad, sino de política pública real. Y si nosotros tenemos que tapar agujeros, que claro que estamos tapando agujeros, que no es nuestra responsabilidad, sino es la responsabilidad del Estado. Total, totalmente. En ese sentido, yo les contaba que, bueno, que este trabajo que venimos haciendo no es de ahora, que lo cierto es que es una cuestión que venimos siguiendo desde hace ya varios años. No, FAICA y sus afiliadas, ¿no? Entre las cuales siempre está Tiflonexos, entre las cuales siempre está Cenovi, entre las cuales venimos recuperando ya desde hace años la experiencia de Santa Fe. En 2019, si no recuerdo mal, fue que hicimos una campaña digital que también podría ser parte este año de algún tipo de visibilización, donde decíamos que el voto asistido no era autónomo, no era votar con autonomía, que votar de manera asistida no era votar con autonomía. Lo dejamos presente en las redes. Este año FAICA presentó un pedido de acceso a la información pública donde hacía la consulta cuáles serían las medidas de accesibilidad que se estaban pensando para la implementación de esta boleta única en esta elección del 26 de octubre. Nos respondieron que la única alternativa era el voto asistido, con la total tranquilidad de que era suficiente. Sabemos que hay provincias en las que digo, a nivel oficial, que el voto tal y como está dado, perdón, que la boleta tal y como está diseñada es accesible para que voten de manera independiente y usan la palabra las personas con discapacidad visual. Nos ha llegado esa información, que hay provincias donde esa información está circulando. Eh, y bueno, y después tenemos esta contraparte. Nosotros hemos pedido reuniones con la Cámara Nacional Electoral para acompañar, para insistir con esta cuestión. No nos las han otorgado. Ha habido una actividad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA esta semana que tuvo que ver con la accesibilidad electoral también y la falta de accesibilidad electoral en todo caso. Hubo personal de la Cámara Nacional Electoral ahí, si no recuerdo mal, y que un poco en lo que entre líneas se dejaba entrever era, bueno, ¿era esto o no votar? Digamos, tenemos esta opción de voto asistido y si no, no votar. Y no pueden ser esos extremos, son inadmisibles y tenemos que seguir como responsables de organizaciones, como dirigentes de organizaciones, insistiendo por alternativas reales para la participación política y en este caso para la accesibilidad del voto de las personas con discapacidad visual. También el miércoles estuvo esta reunión de la que también FAICA participó, la contaba Pablo, con el secretario electoral donde siempre justificación más, justificación menos, se habla de la falta de tiempo, se habla de, bueno, los recursos que son finitos, se habla de etcétera, pero en realidad hay un entramado mucho más complejo. Ustedes están viendo, se superponen capas de inaccesibilidad en todo lo que hace al proceso electoral. Y bueno, quienes quedamos un poco en medio somos las propias personas con discapacidad en general y discapacidad visual y todas aquellas personas que realmente tengan deseo, tengan interés, eh, tengan responsabilidad ciudadana y quieran votar y finalmente no pueden hacerlo. El compromiso que hacemos desde acá, siento yo, es de, bueno, seguir, por supuesto, insistiendo con el tema, de solicitarles a las afiliadas que, ante cualquier novedad respecto de estas iniciativas que están tomando, nos la puedan compartir, que sigamos visibilizando. Nosotros estamos haciendo en este momento una difusión en medios de lo que es denunciando esta situación de falta de accesibilidad para las próximas elecciones. Tenemos previsto también alcanzarles pronto algún tipo de audiovisual, ¿no? Que refleje, que sea para la toma de conciencia de la ciudadanía en general, porque esta es una lucha en la que estamos bastante solos. Hay mucho desconocimiento del resto de la ciudadanía sobre este tema y entonces por eso Pablo hablaba recién de las alianzas, de la importancia de aliarnos con actores que incluso no tengan que ver necesariamente con el colectivo de las personas con discapacidad. Así que lo que vamos a hacer es, independientemente de a qué podemos llegar en estas próximas elecciones, bueno, seguir insistiendo con el tema para que no nos pase como siempre ocurre, que después de la elección se detiene el proceso de revisión de las cuestiones ligadas a la accesibilidad, si las hubo, y seguir insistiendo con que sea parte de la agenda política,
¿no? Perdón, de la agenda pública, que la dirigencia política que está tan ocupada con otros temas, por supuesto también sumamente importantes, como son el de la emergencia de en discapacidad y tantos otros, eh, pueda atender a este tema para que los electores y electoras con discapacidad, bueno, seamos considerados y podamos ejercer nuestro derecho a votar, a elegir, a saber qué alternativas tenemos como cualquier otra persona. Yo, en función del tiempo que llevamos reunidos, les propongo cerrar esta reunión, este espacio. Voy a pasar este video próximamente cuando lo tengamos, lo van a poder tener disponible, lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, lo vamos a difundir, quienes no se hayan podido sumar el día de hoy, y comprometerme nuevamente a que vamos a seguir dándole visibilización y espacio a este tema tan importante para el ejercicio, sí, de nuestro derecho ciudadano, pero también para el fortalecimiento de la democracia, tal y como lo decíamos en el título de este espacio, de este espacio de conversación que nos hemos dado. Y les digo también, les agradezco muchísimo a quienes han expuesto, a quienes han contado experiencias en las provincias, a nuestras afiliadas, que se trata de poner en valor lo que han podido hacer y el producto de tanto trabajo, cuando muchas veces el trabajo se ausenta, ¿no? Como el Estado se ausenta, perdón, como es el caso de Chaco, o cuando el Estado tiene voluntad política e incluye en su proceso electoral la accesibilidad, cómo cambia la experiencia y cómo cambia la vivencia, como es el caso de Santa Fe. Les agradezco muchísimo en nombre de FAICA por haber estado presentes hoy, por Hola, habernos buenos días. acompañado. Sí, Hola, buenos días, disculpe. Mi nombre es Nelly Silguero, soy de la provincia hola. de Formosa. Soy profesora de ciegos, no tengo discapacidad visual, pero fui mucho tiempo directora de la Escuela Especial de Formosa y actualmente estoy como profesora en la Universidad del Profesorado de Educación de Ciegos. Ujú, Yo quería comentar nomás brevemente, acá en Formosa, yo el 4 de septiembre presenté una nota al juzgado federal, al juez Morán, junto con, digamos, el asesoramiento del señor Pablo Lecuona, ujú, como para que contemplen la posibilidad también de que se use la plantilla. Acá hay 5 fuerzas y solamente se vota por diputado nacional, o sea que ujú, serían solamente 5 casilleros. Yo presenté la nota, después me llamaron a una reunión con el secretario del juez y el equipo de los que están encargados, digamos, de las capacitaciones y demás, donde yo le hago con una plancha de acetato de las tapas de fotocopia y les ujú, muestro que no es simple, ¿no? Y además que son pocos, le vendé los ojos al secretario del juez, hizo la experiencia de colocar en las boletas. ujú, Quedó, digamos, desde el 17 de septiembre, que fue el último contacto que estuve con ellos, de llamarnos en una próxima reunión, pero quedó, digamos, ahí. De todas maneras, me enteré que en una capacitación estuvo la doctora María Luz Landívar, que es la presidenta nacional de la Cámara, donde se le habla de esta presentación que se hizo acá en Formosa y habló de que los iban a tener en cuenta. Eso no quiere decir que lo hayan autorizado, pero sí quería compartir con ustedes que también en Formosa hicimos algo teniendo en cuenta esta poca accesibilidad de la boleta única. Nelly, Gracias te por la agradecemos, palabra. no, por favor, te agradezco mucho que nos cuentes y te ofrezco también que si le sumara que FAICA pudiera enviar una nota en apoyo a esta iniciativa que presentaste vos en función de los derechos electorales de las personas con discapacidad visual, nosotros podemos acompañar con esa nota, no quiere decir, pero bueno, a lo mejor una organización de alcance nacional y suma saber que estamos en Claro, sí, conocimiento sí. y que, ¿te parece? Sí, Bueno, nos yo ponemos en contacto. ayer yo hablé con el contacto que se estuvo comunicando conmigo del juzgado federal, porque ya el martes le mandé, no me respondió, ayer insistí justamente, le mandé el flyer de la reunión de hoy, diciéndole que a nivel nacional se iban a reunir todas las federaciones, las asociaciones de ciegos del país para tratar este tema, y yo quería compartir con ustedes alguna
respuesta como para que tengan antecedentes, digamos, ¿no? Yo les dije también que a través de Tiflonexos también ofrecieron de hacer como un apoyo a la presentación que hice. Yo Ujú. esperaba esta reunión para bueno, comentarles y ver esta posibilidad. Todo suma. Sí, Incluso claro. esto de estas charlas y formaciones que se tuvieron acá. Yo el lunes tenía pensado, después de hoy, ir a hablar, ir de forma personal, digamos, y pedir hablar con ellos con esto que decía, a mí me preocupan los tiempos. Y así como la desinformación que hay en general, con más razón con los chicos con discapacidad visual, digamos que en la universidad tenemos 5 estudiantes que están también inquietos y a la espera de una respuesta para poder tener ese acceso al voto. Uno particularmente me decía, yo ya vivo solo y le tengo que llamar a mi mamá para que me acompañe a votar y Claro. se nos da. Entonces, Claro, digamos, claro. estamos con eso, pero yo el lunes a la mañana, después estoy encantada por decir eh, cómo nos estamos organizando para poder todos juntos elevar una voz y decir acá no nos tienen en cuenta a nosotros y queremos que se nos escuche, digamos, ¿no? Claro que sí, claro que Tanto, sí. así que bueno, gracias. Y el lunes estaré yendo por allá y cualquier cosa les compartiré. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te tratamos de hacer llegar la nota, entonces antes del lunes, capaz la podés presentar, la llevas con vos y podés contar que las organizaciones, tanto Tiflo como FAICA, te están, bueno, están apoyando esta iniciativa que es para la provincia de Formosa, pero que la estamos Claro. replicando también en otras. Sí, cuando yo fui ¿Eh? a hablar con la Asociación de Ciegos acá, el señor Rubén Arévalo, el presidente, me dijo que él estaba esperando qué decía la FAICA. Por eso también yo después voy a ir a hablar con él para también ayudar a la capacitación, porque yo le decía, por más que no salga la autorización, tenemos que Ujú. ver cómo hacer llegar a los chicos, por lo menos que sepan, porque Claro, incluso hasta hablamos con el secretario del juez, porque en el instructivo que salen en los medios dice doblar en la línea punteada. claro. Y No le digo yo, tiene relieve. Sí, ¿cómo va a claro. saber la persona eh, dónde está la línea punteada para doblar? Sí, fue un momento bastante gracioso. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, agradezco mucho que nos cuentes y estos contactos, ven, este es el valor de este tipo de reuniones, saber que nos tenemos, que estamos todos en una misma lucha y vamos a seguir en contacto así para seguir insistiendo en las distintas provincias. Ustedes saben en lo que haga falta. FAICA puede apoyar si ustedes sienten que una nota, incluso una comunicación, que una reunión, lo que sea, suma nos dicen y nosotros por parte de la comisión directiva, vamos a estar presentes. Agradecemos mucho, mucho la jornada de hoy. Volvemos a agradecer a todos quienes nos han contado sus experiencias o han hecho una pregunta, un aporte y nos encontramos la próxima. Muchas, muchas gracias.